Hola, los saludo con mucho gusto. Como ustedes saben, esta semana los padres vamos a estar en ejercicios espirituales y bueno, pues nos encomendamos a su oración. Por esta razón les he dejado grabada esta clase para seguir avanzando en lo que vamos teniendo, en lo que nos toca, en nuestros temas de eclesiología. Les encargo que puedan ir viendo si hay dudas, si hay preguntas, para que las puedan apuntar y Dios permita la próxima lección las podamos resolver. Voy a compartir la pantalla para que tengamos entonces nuestro acceso. Ahí estamos, pues. Estamos ya nosotros iniciando el día de hoy lo que sería nuestro tema número 7 ahí en la guía que estamos usando. Y es justamente ver ahora a la Santísima Trinidad, que es justamente, ¿no?, el origen mismo de nuestra iglesia. Entonces, esta iglesia tiene también ahí como su fuente, como su origen en la Santísima Trinidad. Y de esto es lo que nosotros hoy empezaremos a ir hablando para que, si nos permite también el tiempo hoy y si no las próximas lecciones, nos demos cuenta justamente cómo también cada una de las personas divinas va a tener una relación particular, especial con la iglesia. Bueno, ¿de qué manera podemos decir nosotros se va presentando esta realidad? Podemos decir que en el corazón de Dios, que es el amor, entonces hay un proyecto de amor. Y esta parte para nosotros es fundamental. Nosotros podemos considerar cómo en esa intimidad de Dios es entonces todo amor, ¿sí? Juan así nos lo dice, Dios es amor. Y entonces lo que brota de Dios, justamente sus planes, sus proyectos, pues van a obedecer a esta misma realidad. Dios tiene por eso ese proyecto de amor. Y ese proyecto de amor es entonces también lo que nos da la misma existencia, la misma creación obedece el amor de Dios y obviamente la misma redención. Bueno, este proyecto de amor, nosotros sabemos cómo entonces Dios Padre lo va a realizar, lo va a llevar a cabo a través del Hijo en el misterio mismo de la encarnación, cuando se hace uno como nosotros, para que entonces nosotros podamos obtener la salvación, pero también lo va a realizar a través del Espíritu Santo, ¿no? A quien nosotros recibimos por medio de esa unción que nos ha de acompañar en la vida justamente de la iglesia. Pero es entonces la forma en la cual nosotros podemos decir se va concibiendo la misma existencia, en este caso, de la iglesia. Así entonces, pudiese decirse que del lado de la iglesia, nosotros nos vamos a encontrar con ese corazón del Padre. Y así podemos decir, lo presenta la Lumen Gentium. La Lumen Gentium en el número 2 ahí en el Concilio Vaticano II, nos habla cómo de Dios Padre brota una decisión que es totalmente libre. Ya decíamos, no hay nadie que lo obligue, no hay nadie que lo coaccione. Y en esa decisión libre, justamente en absoluta libertad, de una manera misteriosa y también con mucha sabiduría, con mucha bondad, es donde entonces Él da existencia a todo lo que, a todo lo que existe, pues ahí, a toda la creación. Entonces, ahí es donde viene la creación, por este designio del Padre. Y en medio de toda la creación, justamente hay algo más especial, ¿no? Sabemos cómo los seres humanos, todos los hombres, hemos sido todavía llamados a participar de la vida de Dios. Entonces, aquí todavía nosotros encontramos una especie de elevación, cómo Dios Padre nos eleva para participar en su vida. Y esta participación es gracias a un acto entonces de libertad que es misterioso, que es sabio del Padre y que entonces viene a ser algo bueno. Ahora, este deseo
de la participación en esta vida nueva, en esta vida divina, se va a ir realizando a lo largo del tiempo, pero sabemos que viene la cuestión del pecado, ¿no? Entonces, el pecado trata de romper con esto, ¿no? Trata de romper los planes de Dios. Ujú. Eso es lo que está pretendiendo Satanás, cómo justamente está pretendiendo hacer un lado. Y por eso entonces viene la presencia de Cristo, ¿no? Cristo está entre nosotros justamente para hacer esta obra de salvación, a través de la cual nosotros podemos acceder nuevamente a esa vida con Padre Dios. Y esta misión de Cristo para salvar a la humanidad le es confiada entonces a la iglesia. La iglesia, podemos decir nosotros, es la forma entonces en la cual Dios Padre está convocando a toda la humanidad para que se reúna en torno suyo. Es la manera en la cual Dios Padre nos está llamando, ¿no? Y este llamado es para toda la humanidad, no nada más para unos cuantos, para que toda la humanidad se pueda congregar en torno suyo. Y así entonces todos participemos de esa salvación y podamos salvarnos. Y esa es la tarea que justamente le queda a la iglesia. En la persona de Cristo se recibe. Y aquí es donde viene por eso ya entonces la asistencia del Espíritu Santo para que esta misión se pueda realizar, se pueda llevar a cabo, ¿no? En toda esta tarea, sabemos nosotros, pues estará la ayuda del Espíritu Santo. Y esto mismo es lo que mueve el mismo Señor Jesús para salir de sí mismo, para encarnarse. Se encarna por obra y gracia, decimos, del Espíritu Santo. Y es lo que va dinamizando todo. Así entonces, ya desde el comienzo podemos decir, tanto el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo están contribuyendo a esta misión de Dios Padre. Dios Padre quiere que todos los hombres se salven, que todos nos salvemos. Y es la manera en la cual justamente nosotros nos vamos a involucrar. Cuando entonces Cristo viene entre nosotros, por eso se presenta como el Mesías, podemos decir nosotros. El Mesías porque es el ungido y es ungido a través del Espíritu Santo para que se pueda llevar a cabo esta misión. Y así entonces el Espíritu Santo, decíamos, es el que va dinamizando y así se va presentando ante el Señor. Ahora, si nosotros decimos que Jesús está siendo quien posee el Espíritu Santo, esto va a quedar de manifiesto en la Sagrada Escritura. Así nosotros lo vamos a poder constatar en varios momentos. Ya decíamos justamente desde el momento de la encarnación, cuando por medio del Espíritu Santo la Santísima Virgen encarna a Cristo, ahí está presente. También nosotros podemos establecer justamente cuando el mismo anciano Simeón es movido por el Espíritu Santo y acude entonces al templo. ¿Para qué? Para buscar nuevamente al Señor Jesús. Cuando está Jesús en el templo de Jerusalén, ya cuando ha crecido, también ahí nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús goza de la asistencia ya del Espíritu Santo. Y así entonces podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está actuando sobre Cristo y le va mostrando paulatinamente cuál va a ser su tarea, cuál va a ser su misión, qué es lo que el Padre Dios está queriendo. Entonces, uno puede decir, bueno, el Espíritu Santo es el que va a contribuir, es el que va a colaborar para que Jesús pueda entonces tener esa obediencia al Padre. Y teniendo esa obediencia al Padre Dios, entonces va a llevar a cabo su voluntad. Y entonces así
salve a los hombres, salve a nosotros, sus hermanos. Esta realidad es la que le permite al Señor Jesús tener una total disponibilidad. Otro momento, obviamente, en el cual nosotros pues vamos a darnos cuenta de esta presencia del Espíritu Santo, es cuando Jesús en el Jordán, ¿no? Recibe su propio bautismo. Y ahí queda expresado ya en los textos sagrados la misma manifestación de la Santa Trinidad. Esa teofanía es donde ya en forma de paloma el Espíritu Santo se manifiesta mientras está escuchándose la voz del Padre. Vemos también a Jesús que es guiado justamente por el Espíritu cuando va al desierto y sufre esas tentaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde él tendrá que ir comprendiendo cuál es su misión. Si eres el Hijo de Dios, no viene la tentación. Si eres el Hijo de Dios, como si no lo fuera, como si no lo fuera. Y ahí es donde Jesús tiene justamente que darse cuenta que es el Hijo de Dios. Es la tentación que el demonio le pone, pero comprendiéndose como hijo de Dios, entonces ahí es donde ya el Señor Jesús va a adquirir claridad acerca de su tarea, acerca de su misión. Y esto es lo que va a ir desarrollando de ahí en adelante. Y lo va haciendo por el Espíritu Santo. Es ahí cuando vemos después en Lucas cómo nuestro Señor Jesús está, decimos, en la sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Cuando pasa a leer, le dan los rollos de la ley, pasa a leer y dice el Espíritu Santo está sobre mí y entonces este momento se ha cumplido y bueno, pues ahí la gente se sorprende, la gente no lo puede creer y vemos lo que ha pasado, ¿no? Y entonces todo el actuar de Jesús, toda la vida pública de Jesús en los distintos gestos, que el Señor Jesús va a ir expresando, podemos decir, en su enseñanza, en sus acciones, en sus milagros, cuando el Señor realiza curaciones, cuando el Señor libera a aquellos que están poseídos, cuando el Señor también está en los momentos, ¿no? De hacer su oración con el Padre Eterno. En todos esos momentos está presente el Espíritu Santo. Esto vuelve a ser reafirmado de una manera esplendorosa en la transfiguración. Y así podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo a lo largo de la vida del Señor Jesús, el Espíritu Santo está presente y siempre lo va acompañando y es aquel que va impulsando todo en orden a que se lleve a cabo la misión que está justamente encargándose, la salvación de los hombres. Es el Espíritu Santo el que está dinamizando todo ello. Ahí, en el momento cumbre, ¿no? El misterio pascual del Señor Jesús, en el misterio de la cruz, en el misterio de la misma resurrección, es también la presencia del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se menciona, ¿no? Cómo el Señor Jesús entrega ya su Espíritu y desde ahí ya está compartiendo esa vida que ha recibido. Así entonces es el Espíritu Santo el que está actuando justamente con Jesús para llevar a cabo la misión del Padre. Ahora, una vez que esto ha sucedido, entonces el Señor Jesús, al momento de la resurrección, ahora Él tiene que volver al Padre. Él ha cumplido ya su misión, ya ha cumplido su tarea. Él ya en la cruz, podemos decir, nos ha alcanzado, ¿sí? La salvación. Y ahora entonces toca que esta salvación sea comunicada, que esta salvación entonces llegue a toda la humanidad. Ujú. Esa salvación debe de llegar a todos. Y para que esto suceda, entonces es aquí cuando va a entrar el papel de los apóstoles. Y ahí a través de ellos, entonces es donde entra el papel de la comunidad, de la iglesia.
somos convocados. Recordemos lo que significa la palabra iglesia, la alcajal, la asamblea que es convocada de parte de Dios justamente para esto, para colaborar, para hacer que esta salvación llegue a todos los seres humanos. Y entonces, para que esto sea posible, es acá donde el Señor Jesús promete, ¿no? Su ayuda. ¿Y cómo lo hará? Pues dando justamente al Espíritu Santo. Ese espíritu que él posee, ese espíritu que le ha ayudado, ese espíritu que lo ha acompañado, es prometido y es enviado sobre la comunidad, sobre la iglesia. Y así, entonces, eso que sucedía desde la cruz va a tener su plenitud en el mismo momento de Pentecostés, ¿no? Donde ahí ya esta efusión del Espíritu Santo alcanza a los discípulos y viene entonces, decimos, el tiempo del Espíritu, viene el tiempo de la acción de la iglesia para que se cumpla ese mandato misionero, ese mandato salvador. Así podemos decir, toda la tarea de la iglesia, toda su misión, justamente se va a ir realizando gracias al Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo la que le da eficacia, sí, a esa tarea. Es la fuerza del Espíritu Santo la que permite entonces que la gracia, por ejemplo, llegue a todos. Y así lo vemos cada momento de la iglesia, cuando se celebra, por ejemplo, los sacramentos. Se invoca el Espíritu Santo, que es entonces quien habrá de permitir que Él Señor Jesús siga actual, siga presente entre nosotros, dándonos su gracia. Por eso el Espíritu Santo, que hace presente siempre a Cristo para cuidarnos, para defendernos, también es comprendido justamente como el Paráclito, aquel que nos acompaña, aquel que está a nuestro lado como nuestro defensor, como nuestro intercesor. Y así, entonces, en este camino, cada uno de nosotros debe ir adquiriendo esa fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque está con nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre que en Cristo hemos nosotros recibido. Él es el que nos ha de guiar, nos ha de conducir, dice la misma Escritura, hacia el conocimiento de la verdad. Y aquí es donde nosotros tenemos entonces que buscar esa docilidad, ¿no? Si el Espíritu Santo busca conducirnos hacia esa verdad, lo que se requiere de nosotros es entonces también una docilidad. Y esta docilidad implica también un discernimiento, que nosotros sepamos, bueno, qué es lo que viene del Espíritu Santo y qué es lo que no corresponde al Espíritu de Dios, sino al Espíritu del maligno, ¿no? Para que a través de ese discernimiento, de esas mociones espirituales, pues podamos ser dóciles a esa acción espiritual, para que así podamos ir entonces nosotros edificando la iglesia, ¿no? Que esa es la tarea que se va a ir desarrollando. Y esto no porque la iglesia sea la finalidad, sino porque a través de la iglesia se va a ir estableciendo el reino de Dios, que esa es la tarea nuestra. Ahora, esta edificación de la iglesia se tiene que ir logrando acerca de la vivencia de la caridad. Vivir nosotros la caridad, podemos decir, es vivir auténticamente una vida espiritual. Si yo no tuviera caridad, pues qué vida espiritual voy a tener. A veces andamos preocupadísimos. ¿Cuál es mi espiritualidad? ¿Cuál es la espiritualidad que tengo? Que no sé qué, que no sé cuándo. No le demos tantas vueltas, que no nos hagamos bolas, pues. Simple y sencillamente se trata de vivir la caridad, vivir el amor, amar al prójimo, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos. Eso es tener una vida espiritual, porque es lo que es el Espíritu Santo, es el amor en la parte de San Agustín, que ve a Dios Padre como el amante, al Hijo como el amado, el Espíritu Santo es el que vincula, el que une, Él es el amor. Entonces, como Él es el amor,
espera que nosotros tengamos justamente esta vida de amor. Cuando obedecemos ese amor, cuando es el amor lo que gobierna en nosotros, ahí es cuando estamos justamente teniendo una vida en el espíritu, una vida espiritual, y eso es lo que edifica a la iglesia. Así podemos decir que nosotros vamos siendo dóciles al Espíritu Santo. Y esto es ser dóciles a lo que también Cristo nos ha dado. Él nos ha amado en la cruz. Bueno, correspondamos ese amor. Y dense cuenta cómo esta realidad se traduce justamente en la misericordia. La iglesia por eso nos ha enseñado, ¿no? Las famosas obras de la misericordia en el sentido corporal, en el sentido espiritual. Y es por eso que bajo esta lógica podemos encontrarnos como el Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí se presentan muchas formas en la cual el Espíritu Santo actúa, pero recuerden justamente que es también por eso llamado el Evangelio de la Misericordia, porque ahí es donde vemos de manera tan hermosa esas parábolas en las cuales el Señor Jesús se expresa y se manifiesta en aquellos que más lo necesitan. Esto mismo sucede con el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, entonces, que es escrito también por Lucas, va a hacer entonces un llamado para que este Evangelio de Lucas, este Evangelio de la Misericordia, sea desplegado ahora en la vida de la iglesia y justamente en esta caridad que tiene que hacerse misericordia, como lo hizo Jesús en Lucas, en el Evangelio, y como nos toca hacerlo como iglesia a partir de los hechos de los apóstoles. Así entonces, por eso el Hechos de los Apóstoles es bien llamado también Evangelio del Espíritu Santo, porque ahora es la iglesia quien debe protagonizar esta razón del amor. Es lo que Cristo nos ha enseñado. Y nosotros pues tenemos esta realidad de vivirla porque hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación. Desde el bautismo, pues, pero en la misma confirmación es donde está. Bueno, así entonces podemos decir como en el mismo ser de la iglesia, ¿sí? En el ser de la iglesia está ya presente la Santísima Trinidad, pero también en su quehacer, ¿sí? En lo que es su misión, en su origen, porque viene de Dios, que es el amor, pero también en esta misión que busca que nosotros entonces podamos participar de esa vida divina. Entonces, así, de una manera permanente, la Santísima Trinidad, las personas divinas, están presentes, ¿no? Está su huella, podemos decirlo, está su impronta, como lo maneja nuestro texto, están presentes en esta realidad, en el ser y en el quehacer, en la misión de la iglesia. Entonces, ahí podemos decir nosotros cómo desde Pentecostés, en este acontecimiento, este Pentecostés, hace justamente que la comunidad que es la iglesia esté ya teniendo un protagonismo donde entonces ahora la vida justamente de la iglesia, que es desde su ser, desde su quehacer, entonces tenga siempre que reconocer que en la Santísima Trinidad está su origen, está su ser, está su quehacer. Y no podemos entonces despreciar o hacer a un lado la Santísima Trinidad cuando tenemos que comprender por eso a la iglesia. Esto es fundamental. La iglesia tiene que entenderse desde la Trinidad y también nosotros, valga decirlo. Ahora, ¿cómo entender esto, no? Pues desde la misma comunión. Pensemos cómo entonces nosotros creemos en Dios y decimos que Dios es uno y trino. Es decir, tenemos un solo Dios y al decir que tenemos un solo Dios, también decimos que tenemos tres
personas divinas. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, en la intimidad de Dios, en la intimidad de la Santísima Trinidad, sí, podemos decir que ahí Dios no es soledad. Dios es ante todo comunión. La palabra comunión en el griego se conoce como koinonía, quizás el término lo hemos escuchado, ¿no? Y es esto, ¿no? La koinonía es estar en esa comunión. Entonces, en la interioridad, en la intimidad de Dios, hay esa comunión, hay esa relacionalidad. Si nosotros quisiéramos así como graficarlo un poquito, ¿verdad? Podemos decir que está el Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo, y entonces el Padre se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo. Después el Hijo se relaciona con el Padre y con el Espíritu Santo. Después nosotros podemos decir que el Espíritu Santo se relaciona con el Hijo, se relaciona con el Padre. Entonces hay una especie de dinámica interior donde justamente están en esa especie de danza divina. Alguna vez les platicaba, en esa especie se llama pericóresis de movimiento, que como cuando alguien baila, ¿no? Son dos personas que están bailando, pero decimos es una pareja, porque bailan tan sincronizados que es una pareja, aunque sean dos personas, por hacer la analogía. Bueno, es un solo Dios. Tres personas distintas, tres personas divinas. Y es acá donde entonces se está dando por eso la Trinidad. Así entonces, esta comunión, esta coinonía, es aquí a donde Dios nos está invitando a participar. Dios quiere que nosotros, los seres humanos, participemos de esa vida divina. Esa es la intención de esto, ¿no? Participar de esa comunión. Vamos a ponerle participar de esa vida de comunión. Dios quiere que estemos en comunión con Él. Dios quiere que estemos en comunión con los demás. Por eso es que se nos pide vivir el amor, porque el fruto del amor es entonces la comunión. Todo auténtico amor es el que nos pone junto a los otros porque tenemos algo en común, ¿no? Es la común unión. Y esto es lo que nosotros debemos comprender. Queremos involucrarnos en esta vida de Dios, en esta vida divina, vivamos por eso en el amor, en esa comunión. Cada vez que nosotros nos alejamos de esta verdad del amor, nos estamos perdiendo de esta comunión. Es entonces por eso que la misión de la iglesia busca que tengamos esta vida de amor. Es así como tenemos que comprender. Entonces, ¿qué es lo que se quiere de parte de Dios? ¿Cómo entender esto? Pues así, mire, esta parte de esta participación en la comunión, esto es lo que entendemos por la salvación. Esto es la salvación, la comunión. Estar en comunión con Dios es estar salvados. ¿Por qué? Porque es estar gozando de ese amor, en esa intimidad de Dios con todos los demás. Es esa coinonía, es esa comunión. El infierno, por el lado contrario, es la no comunión. Es el no querer estar en comunión con nadie, ni con Dios, ni con los demás. Es la soledad absoluta, es esa tristeza, esa amargura que se genera ahí. Y cuando hablamos del purgatorio, de purificarnos, por eso decimos que vamos a purificarnos, porque vamos a quitar aquello que no corresponde a ese amor. Aquí es por eso como entonces nosotros debemos comprender que la tarea entonces de la iglesia, la misión de la iglesia, tiene que ir entonces en esta línea, ¿no? La iglesia tiene que ser ese fermento de ese amor, tiene que llevar a generar esa comunión. ¿Por qué? Porque al final la iglesia lo que está haciendo es una especie de prolongación en este mundo de esa misión que ha dado el Padre al Hijo y al Espíritu. Y nosotros recibimos esa misión, porque somos iglesia.
fundada en Cristo y movida por el Espíritu Santo. Así entonces es como la iglesia tiene que entenderse a sí misma. Y esta comunión es también entonces lo que nos va a hacer partícipes de esta realidad. Ahora, participar de esta vida de comunión, de esta vida divina, es también para nosotros caer en la cuenta que al estar en esta salvación, eso significa que seremos hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la comunión. Somos hijos en el Hijo. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia busca, hacer hijos de Dios a los hombres, para que siendo hijos de Dios participemos de esa vida divina, ¿no? Entonces, la iglesia es por eso prolongación de Cristo, del Espíritu. Bueno, a veces se quiere ver así como que es que la iglesia es un invento de los hombres, como si la iglesia fuera una especie de añadido. Para nada. La iglesia por eso justamente vive desde donde vive, desde Dios. Hemos visto tantas cosas en la iglesia a lo largo de su propia historia y nos damos cuenta de cuántas situaciones tan alejadas de Dios, tan alejadas de la santidad, pero la iglesia pervive a través de los siglos. ¿Por qué? Porque no es obra humana, es obra de Dios. Y al ser obra de Dios es Dios quien la sostiene y la sostiene bajo esta realidad, para que participemos de esa vida divina. Y entonces, así podamos ser hijos de Dios. Si nos queda claro que entonces la iglesia en su tarea es una prolongación de esta misión del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ahora aquí nosotros vamos a poder decir, ¿no? Cómo justamente por eso se dice que la iglesia es entonces sacramento. ¿De quién? Es sacramento del Hijo, es sacramento del Espíritu Santo. Ujú. Es el sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿No? Un signo eficaz de esa gracia. Y así, la iglesia es el gran sacramento, pudiésemos decir nosotros, a través del cual se sigue realizando esta misión que el Padre le ha dado al Hijo y al Espíritu Santo. Se trata pues de actualizar. No es que la iglesia venga a cambiar, a añadir algo nuevo a lo que ya Cristo hizo, lo que el Espíritu Santo realizó. Para nada, ¿no? Tenemos más bien que hacer presente, que actualizar lo que ya antes hemos recibido. Y es así donde entonces todo esto de la iglesia se va a realizar justamente a través, decimos nosotros, de la fe que creemos, a través de los sacramentos que celebramos, pero también a través de esa vida de caridad, de esa vida donde nosotros podamos ir viviendo, pues lo que decimos que estamos creyendo. Y es acá donde tenemos así el origen, justamente nuestras pastorales básicas. De aquí viene nuestra pastoral profética, que obedece esto al triple ministerio, si se van dando cuenta. Aquí tenemos nuestra pastoral litúrgica y del otro lado nos encontraremos con nuestra pastoral social. Ujú. Y así cada una de ellas nos damos cuenta, es la tarea pastoral que realizamos o estamos llamados a realizar como continuación de la obra de Cristo. Cuando nosotros entonces podemos decir, enseñamos, porque es lo que se hace con la fe, cuando se enseña, cuando se celebra, cuando se vive, estamos justamente ahí haciendo esa prolongación de la misión de Cristo, con orden a qué, a que el Espíritu Santo nos mueva para que se salven más hombres, para que los seres humanos sean hijos de Dios, sean hijos adoptivos de Dios. Esa es la tarea de cualquier pastoral. Todas las pastorales van a tener como misión la única realidad, el objetivo es el único, la salvación. Este triple ministerio nosotros lo recibimos por eso desde el bautismo, ¿no? Es así como nosotros
vamos a ir siendo ese auténtico sacramento del Hijo y del Espíritu Santo, porque vamos ahí a prolongar la misión del Padre que recibió el Hijo y el Espíritu Santo como un acto de amor para participar en esa comunión, en esa coinonía. Entonces, vivir esta realidad, vivir nuestra fe, nuestros sacramentos, nuestra vida de caridad, es en razón de esa comunión entre Dios, entre nosotros, esa comunión de intimidad. Y así todo esto nos va relacionando con Dios y entre nosotros. Y podemos decir así, en la iglesia vamos a encontrar muchísimas tareas, tantísimas, pero todas las tareas, todas las pastorales, digamos nosotros, todos los apostolados que podamos tener, al final y al cabo es una sola tarea, una sola misión, la salvación. Y esa salvación es entonces salir de nosotros para ir a buscar a los hombres, para ser los hijos de Dios. Y aquí es esto justamente lo que podemos llamar nosotros una verdadera evangelización, o incluso como se le llama ahora, ¿no? Le pongo aquí entre paréntesis, una nueva evangelización, pero el contenido obedece a la misma realidad, que se lleve, que se comunique como buena noticia esa salvación, es decir, que podamos nosotros hacer que todos participemos de la vida de Dios. Y participar de la vida de Dios es que podamos ser todos hijos suyos, hijos de Dios. Esta es, podemos decir, la tirada. Y así como el Padre realiza esto por sus dos manos, veíamos en algún momento que es el Hijo y el Espíritu Santo, esas dos manos se prolongan a través de nosotros, que somos la misma iglesia. Somos esa continuación de esta verdad. Y esto pues lo debemos nosotros de rescatar. Esta realidad nos va a remitir ahora justamente a la Eucaristía. Todo esto, ¿no? Todo esto que vamos diciendo va a confluir en el misterio de la Eucaristía, porque es ahí en la Eucaristía donde nosotros vamos a descubrir el culmen de este actuar trinitario, es la entrega del Hijo por el Espíritu Santo cumpliendo la misión del Padre, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos el actuar del Hijo, que es entonces movido por el Espíritu Santo. Y de esa manera cumple la voluntad del Padre, y al cumplir así la voluntad del Padre, movido por el Espíritu, cada vez que nosotros participamos de la Santa Eucaristía, entonces esta realidad se hace presente, ¿no? Se actualiza, se hace actual a través del sacerdote, porque es así como el Señor, por la acción del Espíritu Santo, va justamente prolongando en la historia este momento de la salvación. Así entonces, la misma Eucaristía, al momento que hace actual este acontecimiento pascual, esto que se celebra es ese misterio pascual. Entonces, si decimos que en el misterio de la Pascua lo que estamos haciendo es participando, teniendo la ocasión de participar ya de la vida divina, entonces, al participar de la Eucaristía, nosotros podemos ir pregustando ya esa vida de Dios, ya esa vida divina. Y todo entonces va a girar en torno a la Eucaristía. Y por eso decimos la Eucaristía es la iglesia. La iglesia es la Eucaristía, sí. Pero además de que la Eucaristía hace a la iglesia,
también ahí en la Eucaristía es donde se expresa de mejor manera el misterio de la Santa Trinidad. Ahí, en la Eucaristía nos encontramos cara a cara, entonces, con la presencia del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios Padre. Entonces, la Eucaristía, sí, es también ahí, podemos decir, la oportunidad de conocer a Dios uno y trino. Y al conocer a Dios uno y trino, entonces por eso podemos establecer con Él una comunión, que es esa participación en esa vida de Dios. Y es como nosotros realmente nos vamos haciendo iglesia. Y así vamos construyendo esa comunión. Y en esa comunión es donde estamos llamados a participar en la verdadera comunión, a partir de la comunión sacramental. Es donde nosotros estamos ahí moviéndonos en orden a esta comunión. Ahora, ¿cómo de veras entrar en esa comunión, en esa participación de la vida de Dios? ¿Cómo hacernos verdaderos hijos? Bueno, pues tenemos justamente que darnos cuenta que va a haber realidades, que va a haber condiciones que nos van a mover para esta realidad, para estas situaciones. Nosotros podemos decir que de manera personal, si yo quiero establecer una auténtica comunión, entonces yo tengo justamente que reconocer que mi camino es entonces acá, la iglesia, y en la iglesia, la Eucaristía, junto con todos los sacramentos, por supuesto. La Eucaristía es el centro, es el manantial y la cumbre de todo lo demás, pero no rechazamos los demás sacramentos, vale recordarlo, por supuesto. Y entonces, en esa iglesia, en esa Eucaristía, al recibir la gracia, ahora con esta gracia que es Dios mismo, yo tengo que salir a tener una vida de caridad, una vida de amor. Y esta vida de caridad es entonces la que tiene que impulsarme a salir a actuar, a salir a vivir lo que he celebrado. Si yo en algún momento, ¿no? Voy a acercarme a la Eucaristía, dado que se trata de esta vida de caridad, entonces también aquí vale la anotación. Debo revisarme, ¿no? Y debo revisarme porque quizás en una de esas pueda ser necesaria la penitencia, el sacramento de la penitencia. Dado que es la vida de caridad, bueno, yo tengo que preguntarme, ¿cómo estoy con el prójimo? ¿Cómo estoy con Dios? Y al preguntarme esto, si es necesario que vaya y me confiese, voy y lo hago. Porque si no voy, comulgo. Pero si yo no soy capaz de ir estableciendo esta vida de caridad con mi próximo, bueno, pues entonces, ¿de qué se va a tratar, no? Aquí es donde nosotros, como cuando participamos en la Eucaristía, tenemos que revisarnos y ese revisarnos no lo podemos hacer a un lado. Ahora, hay otra realidad que no podemos negar. ¿Qué pasa con aquellos que no son católicos, no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, también no es que estén así como perdidos, condenados, porque a veces hay como ese tipo de pensamiento, ¿no? Es que si es protestante ya valió, ya se condenó. No, 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 espérate, ¿dónde dice eso? No caigamos en ese mismo error que luego algunos cometen o dicen, no, es que como ya hizo protestante, ya... No, no, no. No, no, aquí el que condena es el de arriba, no nosotros, ¿no? Y también hay posibilidades, ¿no? De esa comunión, podemos decir, con cristianos, pues que no son católicos, pero creen en Cristo, creen en el Señor. Entonces, esto es entonces lo que nosotros vamos a llamar el ecumenismo. Aquí en el ecumenismo, pues vamos a tener una tarea, ¿no? Vamos a tener una serie de iniciativas para que se pueda recuperar esa unidad visible. Y aquí
la Eucaristía, ojo, no puede ser el punto de partida. Ujú. Lo voy a poner como nota, porque a veces hay quienes pretenden esto, ¿no? Que vamos a juntarnos con los protestantes y vamos a celebrar la misa juntos y cada quien que haga un pedacito. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Ah, sí, no funciona la cosa, porque si no, estaríamos traicionando la misma esencia del sacramento. ¿Por qué? Pues porque no están creyendo justamente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo lo van a mirar? ¿Cómo van a considerar el sacramento, no? Aquí la Eucaristía para nosotros está expresando un vínculo de unidad invisible en ese sentido, pero aquí estamos hablando de algo ya más visible, más visible. Y esto entonces tendrá que merecer un estudio. ¿En qué parte? Bueno, pues con los no católicos tendrá que irse revisando la cuestión de la doctrina, lo que decíamos en la fe, la cuestión misma de los sacramentos y también tendrá que ir revisándose esa vida de caridad y esa vida de caridad, en nuestro caso, sabemos nosotros que es lo que luego causa conflicto, ¿eh? Que está presidida por los apóstoles y sus sucesores. Y esto es lo que a veces nos da trabajo, incluso a nosotros, entender la cuestión de la jerarquía. Es que para nosotros la jerarquía es como que el que manda, ¿no? Pero se nos ha olvidado que el que gobierna es en razón del servicio. Así lo enseñó Jesús. Y se nos ha olvidado de los dos lados. ¿Por qué? Porque a veces uno que está al frente de una comunidad, pues también es más fácil estar por encima y mandando y que hagan y yo no hago. Pero también del otro lado, ¿no? Cuando, ay, no, usted padre, no, espérese aquí. Nosotros lo hacemos. No, nos vamos a involucrar. ¿Por qué? Porque es comunidad. Entonces, ahí es donde a veces esto no cuaja. Bueno, pues en esos tres elementos, ¿se acuerdan que decíamos hace ratito? Es el triple ministerio, la palabra ministerio y triple servicio. Aquí es donde el ecumenismo tiene que revisarse. Bueno, ¿cómo está la cuestión de la doctrina? ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué cosas son las que nos falta que nosotros tengamos que cambiar, que corregir? Y es ahí donde vendrá nuestro desafío. Esa es una realidad que nosotros pues no podemos hacer a un lado, no podemos negar. Luego, otro punto que es importante que aquí tengamos ocasión también de subrayar es el valor justamente de la Eucaristía, ahora sí ya, hablando solo de la Iglesia Católica de nosotros, justo como el centro de la vida y de la misión de la misma iglesia. Esta partecita de aquí tiene que brotar, de aquí de la Eucaristía tiene que brotar nuestra vida y tiene que brotar, dado que ahí nos alimentamos, lo que nos fortalece para nuestra tarea, ¿no? Y entonces, nosotros, como decíamos, aquí en la Eucaristía, estamos teniendo el momento más grande de esa comunión con la Santísima Trinidad, ya lo explicábamos antes. Ahí se hace presente la Santísima Trinidad, se actualiza este misterio pascual. Bueno, a partir de esta comunión con la Trinidad, entonces nosotros vamos también por esta comunión a ir recibiendo del Padre, nosotros recibimos al Hijo y al recibir al Hijo, esto nos da la ocasión de vivir la vida en Cristo. Y si se recibe al Hijo, es por la acción del Espíritu Santo. Recordemos que así se encarna por obra del Espíritu Santo. Ah, bueno, pues también la vida en Cristo es gracias al Espíritu Santo. Y es acá donde entonces, por el Espíritu Santo, la vida en Cristo nos hace parte de una sola familia, que es la iglesia. Y es así como ya nosotros
podemos decir que desde esta comunión con la Santa Trinidad, siendo sacramento de Dios, la Iglesia tiene que ir a cumplir esa misión. Por eso la Eucaristía es para nosotros fundamental, que la sepamos vivir. Si la Eucaristía a veces no la vivimos bien, por eso en tantas ocasiones tenemos conflictos. Es que ya me quiero ir, ya quiero renunciar, ya quiero tirar la toalla porque ya me peleé con los hermanitos ahí del grupo de la pastoral, porque no nos comprendimos, porque, cuidado, nos está faltando Eucaristía. Nos está faltando esa comunión con Dios, porque no estamos descubriendo que en nuestra tarea está en la raíz la misión del Padre. Y es el Espíritu Santo el que, al darnos esa vida espiritual, esa vida en Cristo, nos está llamando justamente a que llevemos esa salvación a los demás. Si esto entonces lo comprendemos como iglesia, la misma iglesia ahora tendrá la ocasión de justamente ir haciendo presente en los demás a la Santa Trinidad. Aquí es donde la iglesia tiene que hacer presente a Dios ante los demás. ¿Por qué? Porque está en esa comunión. Entonces, a través de la iglesia que somos nosotros, a través de cada uno de nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se tiene que ir manifestando, se tiene que ir viendo entonces su misterio. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que asumir. Nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Si yo me profeso como cristiano, como parte de esta iglesia, entonces esta es mi tarea, manifestar al mundo, ¿no? Voy a manifestar al mundo a la Santa Trinidad. Pero ojo, aquí hay una cuestión clave que vale la pena entonces destacar dentro de la iglesia. Porque hoy es muy común que escuchemos expresiones donde, bueno, yo ya nada más soy creyente, donde yo nada más soy cristiano, donde, pero ya no voy a la iglesia. Yo sí creo en Dios, ahí en mi casa rezo y todo. Ah, qué bueno. Pero ahí te das cuenta que no estás viviendo lo que dices que crees. ¿Por qué? Porque no es esa la fe que Dios nos ha enseñado. No es eso lo que el Señor justamente nos ha mostrado. El ser iglesia implica desafíos, implica el asumir la misión de Cristo y no hacer mi santa voluntad. Porque a veces hay personas que así se la quieren vivir, ¿no? Como que yo por mi lado, yo por mi parte. Y no, cuando uno vive en la iglesia, esta iglesia libera del aislamiento, ¿no? Libera, podemos decir, del infierno. Padre, pero es que qué difícil estar con los demás, ¿sí? Recuerden esa expresión de Nietzsche. Nietzsche decía, es que los demás son mi infierno. Y a veces así sucede para mucha gente, ¿eh? No quieren estar con los demás porque los demás son su infierno, se les ponen difícil. Y aquí nosotros diríamos al revés. Al contrario, los demás son mi oportunidad de ir al cielo, los demás son mi cielo. Y qué difícil. Sí, 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 cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que romper esos aislamientos, tenemos que liberarnos a través de la iglesia para que así, entonces, podamos ir extendiendo esta misión a todos, manifestar a la Santa Trinidad a todos, llevar la misión presente a todos los demás, es entonces vivir lo que estamos creyendo. Vamos primero a nutrirnos de la palabra. Así vamos a la Eucaristía, ¿no? Al nutrirnos de la palabra, al escuchar lo que escuchamos, después nos alimentamos y nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Así también nos alimentamos, pues, de la palabra, ¿no? Nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Y al hacerlo así en cada Eucaristía, entonces esto tiene que conducirnos a comprendernos como hijos del mismo Padre y también
nos vamos a entender como hermanos en Cristo. Ujú. Y justo con ello, todo esto es gracias al Espíritu Santo. Él es el quien hace posible esta realidad. Y así entonces se establece la iglesia, ¿no? Y esta iglesia es entonces esa comunión y esa comunión que está llamada a atraer a otros y así podemos decir, tenemos que asumir nuestra reta, nuestro reto, perdón. Y también una reta, ¿no? Sí, la reta hacia los demás. Bueno, de esta manera, entonces, la iglesia tendrá siempre ese desafío, ¿no? Decía San Juan Pablo II, ser iglesia, ojo, ser iglesia, no el quehacer, ser iglesia es por eso ser casa, pero también ser escuela de comunión. Ahí nada más tenemos el retito que se nos queda adelante. Y esta iglesia, esta casa, esta escuela de comunión, tiene que entenderse como una comunidad de amor, porque es el amor donde todo esto se va suscitando, para que justamente al vivir el amor, entonces decíamos, un fruto del amor es esa comunión, es esa unidad. Y por esa unidad que alcancemos a vivir, pues nosotros le demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la unidad. Así es como entonces nosotros como iglesia, viviendo en esa comunión, vamos a atraer a los demás para que sean parte de esta comunidad de amor, para vivir esta unidad y así glorificar realmente a Dios. La gloria de Dios es entonces ver a sus hijos como un papá, como una mamá. Dar gloria a Dios no es decir como que, vamos a bla, bla. No, no, no. La gloria de Dios, pensemos, la gloria de Dios, la felicidad de Dios es como un papá o una mamá. No va a estar el papá feliz y glorioso nada más porque sus hijos brinquen y bailen. No, sino sobre todo porque estén unidos, porque estén en paz. Y así nosotros tenemos esa tarea, vivir esa comunión para que atraigamos a otros a esa comunión. Si nosotros vamos haciendo esa tarea, aquí se va a ir dando una especie de anticipo, podemos decir nosotros, del cielo, porque eso es el cielo, ¿no? El cielo es vivir en ese amor, ese estado de vida en el cual vamos a estar en ese amor. Y es esto la belleza del amor. La belleza del amor es esa unidad. Cuando no hay unidad, es terriblemente feo. Pensemos en nuestros hogares. A veces en nuestros hogares pues todo marcha bien y tenemos, digamos, una probadita del cielo. Pero a veces en nuestros hogares, pues parece aquello como un lugar de peleas de perros y gatos, o sea, ya es un pedacito del infierno, ¿no? Aquí es donde debemos de poner justamente el esfuerzo para que entonces en esa comunión de amor podamos ir anticipando ese pedacito de cielo en nuestros hogares. Y todo entonces lo que hacemos en la iglesia debe ir justamente hacia esta realidad. Ya lo expresábamos antes, si nosotros lo que vivimos en la fe, si lo que vivimos en los sacramentos, si esta vida de caridad, esta vida ujú, realmente no se encamina a esto, entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Si yo vengo aquí en la escuelita de la EFAP y ya aprendí muchas cosas en la fe, pero esto no me ayuda a salir al encuentro del hermano, si nomás vengo por un diploma, ahí estoy totalmente extraviado en mi camino. Necesito reconvertir mis pasos. Si yo estoy viviendo esta realidad de la fe, ahí tiene que traducirse al salir al encuentro de los demás. Voy, celebro mis sacramentos, padre, una misita especial, ¿eh? Porque, cuidado, que está perdiendo la esencia del sacramento. Ahí no es por ahí. Y lo tenemos que explicar. Esta vida del amor, la vida de la caridad, bueno,
Ahí creo que no hay necesidad ni siquiera de explicar, ¿no? Todo, 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 todo. Entonces, lo que nosotros hagamos tiene que irse orientando a esta vida nueva. Y así tenemos que ir tratando de dar, pues, una especie de paso y paso y paso para llegar a estar con Dios y de ir compartiendo y de ir enseñando para que así podamos integrarnos en esa parte de la familia de Cristo. Es así como entonces en la misma comunidad, entonces, expresión de esto, decíamos hace un poquito, ¿no? Vamos a tener distintos dones, vamos a tener distintos carismas, vamos a realizar distintos ministerios, distintos servicios, pero todo debe de ir orientado, todo debe de orientarse hacia esto, hacia ese anticipo del cielo. Si nosotros no vivimos la caridad en todo esto, definitivamente aquí no estamos haciendo nada, pero nada, nada bien. Y nos toca revisarlo, ¿no? Nos toca ver cómo nosotros realmente vivimos cada una de estas realidades. Tengo a lo mejor un ministerio, estoy realizando a lo mejor un servicio. Soy fermento de unidad con mis dones, con mis cualidades, con mis carismas, o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí es donde nosotros debemos de buscar esa comunión, porque si no, pues ¿qué estaríamos, en qué estaríamos nosotros convirtiéndonos? Cuando nosotros entendemos esto, decía San Juan Pablo II, podemos entonces decir que vamos a vivir una espiritualidad de comunión. Esta vivencia de la espiritualidad de comunión es algo que San Juan Pablo II nos invitaba a reflexionar mucho al inicio del año 2000. Esa carta que él publicó en ese jubileo del nuevo milenio Ineunte, esta parte nos tiene que llevar a comprender que todo don, todo carisma, todo ministerio, bueno, todo lo que se haga es en orden al servicio de esta comunión. Es en orden a la comunión. Todo, 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 todo. Y bueno. Si nosotros realmente vivimos esta comunión, pues así justamente estaremos viviendo pues la misma misericordia. Estaremos viviendo esa expresión de caridad con todo aquello que Dios nos permite. Y así pues tú puedes darte cuenta, ¿no? Fíjense las personas que están a su lado, en su entorno, en la iglesia, en la familia. ¿Por qué Dios las ha puesto ahí? Pudiste haber nacido en otro momento, en otra época, en otras situaciones, pero estás con quien estás. Pudiste haber llegado a tu comunidad y sí, todo lo que quieras y mandes, pero estás donde estás. ¿Por qué? Porque ahí Dios te ha colocado. Ahí es donde le ha parecido bien. Y esto es lo que nosotros tenemos también que comprender. En ese sentido, la espiritualidad de comunión es para nosotros fundamental, porque si no tomamos conciencia de eso, pues entonces, ¿de qué se va a tratar mi vida cristiana? Pues de pura ficción, de nomás hacerme como el tío Lolo, ¿no? Pues, me hablan, pero no hago caso. Y en esta realidad, si la vamos viviendo, esa espiritualidad de comunión, es donde vamos a irnos involucrando a esa comunión intratrinitaria. Bueno, pues así es entonces como nosotros pudiésemos, en verdad, ser un reflejo de la Trinidad para el mundo, ¿no? Para los hermanos. Si vivimos esa comunión, si nosotros nos esforzamos, entonces sí estaríamos dando un buen testimonio de Dios para los demás. Luego, pues resulta que, este, en lugar de que nosotros demos un testimonio de Dios ante los otros, pues más bien es el antitestimonio, porque en lugar de, como dice libros de Hechos, ¿verdad? Míralos cómo se aman, no, hombre, míralos cómo se pelean y entre ellos se aguantan, hasta se parece que se van a matar, ¿no? Y es problemático cuando no asumimos esto de la manera en que lo debemos hacer. Y ya sí, entonces, démonos cuenta cómo por todas estas situaciones que vamos comentando,
cómo la iglesia es también parte de un misterio, ¿no? Y es del misterio de Dios. La iglesia, decíamos hace unos momentos, no es un invento humano, no es un querer meramente humano, no es una institución humana, es en ese sentido una institución de Dios. Y al ser institución de Dios, nosotros solamente nos agregamos, somos vinculados a ella, pero la iglesia tiene una dimensión misteriosa que no vamos a poder comprenderla en su totalidad. ¿Por qué? Porque la iglesia nos trasciende, la iglesia nos supera y esta partecita no la debemos olvidar. Jamás, jamás, jamás vale yo que denigre a mi iglesia como reduciéndola a una mera institución humana, pero para nada. Y la misma historia lo confirma por la misma existencia que podemos decir que tiene, ¿no? Entonces, la iglesia trasciende y esta trascendencia es justamente reconocer que toda su fuerza y reconocer que todo su fin, pues no son de ella misma, son de Dios, ¿sí? Vienen de Dios. El fin es llegar a Dios, la fuerza viene de Dios, la iglesia es quien es por Dios y su meta, su quehacer es Dios. Y así nosotros pues podemos ir ciertamente, a lo mejor dándole un rostro humano a la comunidad, por supuesto, ¿no? A lo largo de la historia, la misma iglesia va a adquirir un rostro humano. Eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esta comunidad. Al final y al cabo, Dios no ha llamado a los ángeles a ser parte de la iglesia, nos ha llamado a nosotros. Y este rostro humano es justamente también como sucede en la encarnación. Dios invisible se hace visible, ¿no? Por el Espíritu Santo. Bueno, así también la iglesia es esa visibilidad de Dios para llegar a los seres humanos. Y nosotros entonces, por esta comunidad, decíamos, participamos de esa misión y esta misión es hacer que esos bienes de la gracia, esos bienes de salvación, se sigan extendiendo, sigan llegando a todo hombre en todo tiempo, para que haya una vida más justa, ¿no? Más plena, para que haya una vida verdaderamente humana, más plena, más justa, donde entonces hay un verdadero bienestar, un verdadero progreso, una verdadera justicia, donde haya justamente eternidad, una verdadera humanidad. Esa es la tarea de la iglesia. Ahora, de la parte otra, no lo vamos a negar, ¿no? Dado que entonces tiene esta dimensión humana, que es la que la hace visible, también aquí en la dimensión humana se hacen presente nuestros defectos, nuestros pecados. Ujú. Esa imperfección nuestra, podemos decir, hacen justamente que la iglesia, entonces, en lugar de ser como una especie de transparencia de Dios, sucede tantas veces lo contrario. Tantas veces nosotros en la iglesia desdibujamos aquí el rostro de Dios, ¿no? Lo, lo hacemos así como que perdedizo y lo hacemos menos reconocible. Ujú. Y esta, pues es para nosotros una conciencia de nuestra responsabilidad, de nuestra propia tarea, que a veces no asumimos como deberíamos, ¿no? ¿Cuántas ocasiones esta misión que Dios nos ha dado queda justamente dañada porque nosotros en nuestras imperfecciones hemos lastimado tanto a la iglesia?
esa iglesia que no es nuestra, que es de Dios. Y aquí esto lo debemos entender. ¿De qué manera vamos a entender esto? Pues recordando las palabras del mismo Cristo. En ningún lado, ojo con esto, por favor, ¿eh? En ningún lado, Cristo dijo que no iba a haber errores, ¿eh? Nunca, nunca. Cristo no dijo que no habría pecados, que no habría, ajá, pecados con los suyos, jamás. Si no, imagínense, pues no hubiera escogido entonces a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los discípulos, no, no, para nada. Pero también lo que sí nos dice es que Él va a estar con nosotros siempre, ¿no? Y al estar con nosotros siempre, está también ayudándonos, nos está dando la asistencia del Espíritu Santo, como lo comentábamos hace ratillo. Y al darnos la asistencia del Espíritu Santo, es por eso que entonces podemos decir, podemos decir que alcanzaremos esa participación en esa misma santificación, ¿sí? Somos santificados, seremos santificados por la acción del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Entonces, la iglesia, sabemos por su origen, ¿sí? Pues siempre será santa, siempre, 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 siempre. Y si bien es cierto, a veces nosotros la regamos en lo que queramos, bueno, la iglesia será siempre santa, siempre va a ser sobrenatural en la cuestión de su origen, ¿no? Viene de Dios, no viene de nosotros, eso no va a cambiar. Y así, ante esta lógica, ojo, no se vale el pesimismo. Es que esto, es que lo otro, es que sí. Tantas cosas terribles y malas han pasado, pasan y pasarán tristemente, ¿eh? Tanto desde dentro como desde fuera. Ataques de persecuciones, los escándalos, bueno, en tantas situaciones, traiciones, infidelidades, muchísimas, muchísimas realidades, ¿sí? Pero contra ello no cabe el pesimismo. Esto nos exige más bien a nosotros recordar justamente, ¿no? Ujú, el origen de la iglesia, ¿sí? Ante todos los ataques externos, ¿no? Internos, de tantas naturalezas. Entonces, démonos cuenta de esto, ¿eh? Recordemos el origen de la iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios y por ser de Dios es entonces que permanece como ha permanecido y seguirá permaneciendo por encima de todo aquello. Es un carácter que tiene sobrenatural y aquí es donde viene para nosotros esa tarea. Aquí es donde se requiere entonces, podemos decir, un acto de fe, un acto de fe que nos conlleve justamente a tomar conciencia de esto que nosotros tenemos que renovar continuamente para que así nos mantengamos firmes en la obra de Dios, no de los hombres, no de los hombres, en medio de todo lo que se viva, porque tenemos claro nuestro origen, porque tenemos clara nuestra misión. Y sí, podrá haber todo lo que sea. Y tenemos que purificarnos, tenemos que confesar nuestros pecados, ciertamente. Tenemos que también cuidarnos de los lobos de afuera, también. Pero no debemos de tener miedo. Es que la iglesia se va a acabar, ¿no? Y la historia nos lo confirma. Desde ahí, como una prueba empírica, se dice, tenemos esta credibilidad de la iglesia. Ahora, en todo esto recordemos lo que decíamos al principio. La iglesia es por eso un proyecto de Dios. Y todo proyecto de Dios es entonces un proyecto de amor.
Y todo proyecto de amor es justamente algo que brota de la gratuidad. Es gratis. Y cuando yo comprendo que es gratis todo este llamado que se está dando, por eso entonces lo que me queda es agradecer. Y este agradecimiento, esta gratitud, es entonces la que a mí me toca asumir para vivir lo que me están invitando a hacer. Así entonces, yo tengo que aprender a vivir lo que he recibido. Soy amado, entonces tengo que aprender a amar. Esta gratuidad, entonces, tiene que hacer que haya para mí esta gratitud. Y desde esta gratitud, yo tengo justamente que aprender primero, sí, a rechazar todo ese intento que a veces se quiere hacer como que la iglesia de los carismas es una y la iglesia de la jerarquía es otra, como si la iglesia se pudiera separar. Claro que no. La iglesia es una sola. Y esta iglesia, que es una, sí. Ahí entonces va de la mano en nombre del servicio, del auténtico servicio de la caridad, van de la mano entonces los mismos carismas, los mismos dones, la misma jerarquía como la debemos entender en orden del servicio. Decíamos, pero no puedo separarla en la iglesia, no se vale que yo la haga. Ser agradecido con lo que recibo para no querer cambiarlo, respetarlo al final estoy recibiendo y me tengo que conservar. Y esta gratitud también, entonces, yo la tengo que conservar recordando justamente que el fin de la iglesia, el fin, el objetivo, la meta, jamás va a ser otro más que la salvación del ser humano. ¿Sí? La salvación de las almas. Y esto no implica que yo rechace este mundo, que yo ignore las injusticias de esta tierra y que no haga nada. No, por supuesto, no. Aquí nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Ujú. Voy a ponerlo así para que lo entendamos. Viviendo con el corazón en el cielo, ujú, pero también con los pies en la tierra. Ujú. Los pies bien puestos en la tierra. Porque si no estaríamos así como haciendo una especie de fugamundi, ¿no? Ay, me vale gorro el mundo, al fin que lo que importa es el cielo. No. Importa el cielo, claro, pero lo tenemos que ver desde aquí porque eso es el amor al prójimo. Y esto es aquí lo que nosotros tenemos que recordar. Si no, si viéramos solamente la salvación de las almas allá como está en el cielo y aquí que se muera de hambre y me vale lo demás, ahí estaríamos ya totalmente perdiendo. Y así entonces, bajo esta lógica, si como un acto de gratitud por ese amor recibido, entonces vamos a ponerlo así, ese amor recibido y que se recibe, decíamos, en esa gratuidad. Nosotros queremos hacerlo ahora, un amor correspondido. Y ese amor correspondido es entonces en esa gratitud. Entonces, este amor recibido, este amor correspondido en este acto de la gratitud, es lo que nos tiene que ayudar como iglesia, ¿sí? Que participa de la misión del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Recordemos esto, la misión del Padre que se hizo en el Hijo por el Espíritu Santo. Ujú. Entonces la iglesia participa de esa misión. Bueno, pues entonces nos toca justamente llevar ujú, esa salvación a los demás, llevar a Cristo, que es el verdadero hombre, ¿no?
donde se encuentra la verdadera humanidad a todo hombre. Eso nos lo enseña el Vaticano II, Gaudium et Spes 22. En Cristo se conoce lo que significa la verdadera humanidad. Y entonces, así nosotros tenemos un llamado a comprender que esto sería una verdadera evangelización, que vaya de la mano de una promoción humana, donde nosotros, como iglesia, al vivir la salvación, no dejemos jamás de lado esta doctrina social que tenemos como tesoro en nuestra iglesia, porque es ahí donde se va a vivir ese amor. Y viviendo ese amor es donde nosotros vamos a ir alcanzando la salvación. Y esto es lo que nos va a conceder justamente que algún día podamos participar de los bienes sobrenaturales. Esta realidad es entonces ir viviendo desde este mundo esa coinonía que esperamos después en el cielo se planifique. Todo entonces tenemos que orientarlo así. Y así entonces nos damos cuenta que nosotros afirmamos que justamente nuestra iglesia tiene su origen, tiene su finalidad desde la misma Santísima Trinidad. Ahí está ese origen trinitario que le marca entonces a la iglesia toda su identidad en su ser y en su quehacer. Bueno, dejo de compartir aquí la pantalla y vamos a concluir, esperando pues que si hubiese alguna pregunta, alguna duda, la próxima semana podamos resolverla. Sigo encomendando a los sacerdotes, a nuestros hermanos sacerdotes, una persona, en sus oraciones en esta semana en que vamos a encontrarnos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, bendice nuestras familias, bendice cada una de esas personas que se han encomendado a nuestra oración. Con mucha humildad imploramos hoy que también nos concedas el don del entendimiento para que descubriéndonos como parte de la iglesia, también nosotros alcancemos a comprender cuál es nuestra identidad y nuestra tarea a partir desde la más profunda intimidad tuya. Que no dejemos, Señor, de descubrir tu amor para seguir amándonos entre nosotros y así amarte a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que así sea.